Dogma 3 de televisión. Ya estamos aquí. Entre la galaxia de Andrómeda y el sistema de la Vía Láctea no hay nada, ni estrellas, ni planetas, ni gas. La Vía Láctea, nuestra galaxia, entra lentamente en nuestro campo de visión. Cada una de sus 200 billones de estrellas es una bola incandescente de gas caliente. Más allá de la gran nube de Magallanes. Recientemente, una de sus billones de estrellas se transformó en supernova, en un fuego de cobalto radioactivo y níquel. La deslumbrante estrella Canopus, 200.000 veces más brillante que nuestro Sol, ahora queda a la izquierda. Tiene un campo magnético 1000 veces más fuerte que el de la Tierra. Ahora vemos Betelgeuse, una fría estrella roja gigante que se podría tragar 400 millones de soles. A 4,3 millones de años luz de la estrella más próxima al sistema solar, Alfa Centauro. Y justo enfrente vemos el Sol. Último destino, planeta Tierra, y el telescopio anglo-australiano cerca de Coonabarabran, en Australia. El viaje ha sido, evidentemente, pura ciencia ficción, pero los datos eran reales. Fijémonos en este catálogo de estrellas, por ejemplo. Contiene las estadísticas vitales de unas 45.000 estrellas, cosas como su temperatura, su brillo, incluso hasta de qué están hechas. ¿Cómo es posible que los astrónomos sepan tanto sobre cosas que solo son pequeños puntos en el cielo? No pueden poner una estrella en un laboratorio y hacerle experimentos. En realidad, hay que conformarse con lo que nos llega, y eso es la luz de la estrella. Y como detectives hay que buscar los códigos secretos que ésta esconde. Para interpretar bien este mensaje, hay que retener la mayor cantidad posible de luz. Y es por eso que los astrónomos de hoy en día construyen inmensos telescopios como este, el telescopio anglo-australiano de Siding Spring, en Nueva Gales del Sur. En el centro de este telescopio hay uno de los espejos más grandes y precisos del mundo. Este es el captador de luz del telescopio, con mucho su parte más importante. La luz de la estrella rebota en el enorme espejo curvado de 16 toneladas de la base de la plataforma colgante. Esta se refleja en un espejo secundario que enfoca la luz en un punto detrás del espejo principal donde se puede fotografiar o analizar. Si se construye un telescopio con un espejo que tiene 3,9 metros de diámetro, no se ahorra nada en el resto del equipo. No lo olviden, los telescopios actuales son impresionantes piezas de ingeniería de precisión totalmente fabricados con electrónica punta. La construcción de este, por ejemplo, costó 16 millones de dólares en 1974. Déjenme demostrarles qué puede hacer y lo sensible que es. Esta es una parte del cielo fotografiada con una cámara corriente. Esta mancha del centro es la nebulosa de Orión, que es una gran nube de gas y polvo en el espacio. Aquí ven la misma parte del cielo fotografiada con el telescopio anglo-australiano. Y la diferencia es bastante evidente. La del telescopio anglo-australiano muestra solo la nebulosa, y el detalle es totalmente increíble. Y esta es una de las razones por las cuales los astrónomos británicos han abandonado su nublado país para ver cosas como esta en Nueva Gales del Sur, que es uno de los mejores sitios del mundo. La mayoría de observatorios están situados en la cima de montañas remotas, lejos de la civilización, las luces brillantes y la contaminación atmosférica.
Y aquí, en las montañas Warrumbungle, en el límite del gran desierto australiano, las condiciones son casi perfectas. No hay grandes ciudades cerca del observatorio y el aire es muy seco, lo que hace que los cielos nocturnos sean muy claros. El AAT, Anglo-Australiano Telescopio, es uno de los telescopios más grandes del mundo. Su espejo gigante está montado dentro de una plataforma móvil de 280 toneladas, aproximadamente el mismo peso que 3 máquinas de tren. A medida que la Tierra rota sobre su eje y las estrellas se desplazan por el cielo nocturno, este telescopio gigante controlado por ordenador puede moverse fracciones de milímetro para seguir esos minúsculos puntos de luz. Cada telescopio es especial y se construye con sus propias especificaciones. Y Peter Gillingham, que conoce más que nadie los detalles del telescopio anglo-australiano, fue el ingeniero que supervisó su construcción. El telescopio anglo-australiano tiene una buena reputación. Ha de ser uno de los mejores telescopios del mundo. En realidad solo hay 2 o quizá 3 telescopios que son mucho más grandes. Pero el AAT tiene muy buena reputación por la precisión del soporte, la eficiencia de su uso y también por su precisión de enfoque, por la posibilidad de poder enfocar cualquier parte del cielo con más precisión, al menos, que los telescopios que había hasta el momento de la construcción de este. El espejo curvado es el corazón de todo el sistema. Es parecido a un cristal de aumento gigante. Su superficie está redondeada casi hasta la perfección. La superficie tiene una precisión algo mejor que una longitud de onda de punta a punta, es decir, de la montaña al valle. Y quizá, para visualizarlo mejor, hay que imaginarlo aumentado, expandido a un diámetro mucho más grande. Por ejemplo, un diámetro de 8 kilómetros. Si lo aumentáramos tanto, entonces los errores de la superficie serían de 1 milímetro de punta a punta. Por lo tanto, es una superficie extremadamente precisa, de manera que enfoca una imagen muy pequeña. He bajado aquí, debajo del espejo, al lugar donde se recoge la luz de las estrellas. Ahora, hace años que los astrónomos profesionales no miran a través de un telescopio. Al fin y al cabo, no se puede registrar lo que se ve y solo se ve fugazmente. Es necesario almacenar y preservar lo que el telescopio capta, y la forma más simple de hacerlo es con una cámara. Los astrónomos de hoy en día utilizan cámaras como las de televisión, como esta cámara de aquí. Esta cámara puede registrar estrellas que son unos 16 millones de veces más pálidas que las que vemos a simple vista. Tan pálidas como una vela en la luna. Hacer fotografías con un telescopio grande transforma totalmente nuestras impresiones del cielo. Con exposiciones lo suficientemente largas, podemos ver colores y objetos invisibles a nuestros insensibles ojos. Fotografías como esta son el primer paso para reunir todos los pedazos de información que necesitamos para descubrir qué son las estrellas. Esta impresionante fotografía fue tomada con el telescopio anglo-australiano por uno de los astrofotógrafos más importantes del mundo, David Malin. Es fantástico estar sentado aquí por la noche y hacer fotografías del cielo con las estrellas detrás. Quiero decir que puedes volverte y ver cómo brillan las estrellas. Pero también me gusta tenerlas en un laboratorio y sacar fotografías. Cuando sacas la placa del fijador, estás viendo algo que nadie ha visto antes que tú, porque el ojo no es tan sensible como para ver eso. Incluso cuando miras a través del telescopio, no ves ninguno de estos objetos. A menudo, solo una mancha imperceptible de filamentos grises. Pero cuando sacas la placa del fijador, lo ves. Está llena de nebulosidades y estrellas y cosas interesantes. Y entonces sabes que tienes una buena fotografía. Las fotografías de David Malin solo nos cuentan una parte de la historia. Para descubrir más cosas sobre los mensajes escondidos en la luz de las estrellas, muchos astrónomos necesitan utilizar un enfoque de más alta tecnología. Aquí vemos la misma parte del cielo, la nebulosa de Orión, captada con una cámara electrónica más sensible, conocida como un mecanismo acoplado cargado. Registra los infrarrojos o radiaciones de calor de las estrellas calientes y jóvenes. Los detectores electrónicos se están apoderando de este campo y tienen muchas ventajas. Sus datos son digitales y pueden hablar directamente con los ordenadores, pero quedan limitadas a una pequeña parte del cielo.
Mis placas tienen 25 centímetros cuadrados y puedo abarcar ángulos amplios de cielo. Las placas son menos sensibles que el mecanismo CCD, pero puedes jugar con un pedazo de cielo más grande. Los astrónomos de hoy en día pueden examinar la luz de las estrellas y calcular el calor, la distancia y el tamaño de las estrellas y de qué están compuestas. El primer mensaje de la luz de las estrellas se puede leer en fotografías como esta. Revelan los auténticos colores de las estrellas. Pero, ¿qué produce estos colores distintos? Bien, siempre había deseado utilizar una cosa de estas y ahora tengo la oportunidad. Todo el mundo sabe que una sustancia fría como esta barra de metal no produce ninguna luz. Pero si le aplico calor, tendría que empezar a brillar. Vamos a ver si funciona. Ya empieza a tener un brillo rojo. Es la primera etapa. Ahora a ver qué pasa si lo caliento un poco más. Volvamos a ello. Como pueden ver, ahora el brillo es claramente anaranjado y se está haciendo un poco más brillante. Vamos a seguir calentándolo a ver hasta dónde llega. Ahora es amarillo. Y si mantengo el calor, gradualmente el centro empieza a volverse blanco. Ahora, si siguiera calentándolo indefinidamente, empezaría a volverse de un blanco azulado. La secuencia del calor en aumento es igualmente cierta en el caso de las estrellas, que están compuestas de gas caliente, que en el de la barra de hierro, y esas tonalidades se ven a simple vista en las estrellas. Por ejemplo, la estrella Betelgeuse de Orión es roja. Es una estrella templada, con una temperatura de solo unos 3000 grados Celsius. Arcturus es naranja, un poco más caliente, a unos 4500 grados. Y la estrella Capella, como el Sol, es amarilla, las dos con temperaturas de 6000 grados. Sirius, la estrella más brillante del cielo, es blanca y tiene una temperatura de 10.000 grados. Entre las estrellas más calientes encontramos Spica, en la constelación de Virgo. Su color blanco azulado demuestra una temperatura de 20.000 grados. Y hay algunas estrellas, en un número muy reducido, que son todavía más calientes, con temperaturas de más de 100.000 grados. Otro mensaje escondido en la luz de las estrellas es un brillo que nos dice la velocidad a la que quema su combustible nuclear. Se puede medir de forma muy precisa el brillo aparente de cualquier estrella, pero primero hay que saber a qué distancia está. Cuando miras estas dos estrellas, de la Osa Mayor, por ejemplo, parecen igual de brillantes. ¿Pero lo son? Sin saber a qué distancia está cada una de estas estrellas, es totalmente imposible saberlo. Por lo que sabemos, una de ellas podría ser un auténtico reflector cósmico a una distancia enorme, mientras que la otra podría ser una pequeña luciérnaga en su puerta. Es el ejemplo clásico de la linterna y la luz de una moto. Como pueden ver, la luz de la linterna es muy tenue, mientras que a medida que Tom se acerca a la luz de su moto, es mucho más brillante que mi pequeña linterna. Lo mismo sucede en el espacio cuando tienes dos estrellas que pueden parecer iguales, pero en realidad una puede estar a una distancia de cientos de años luz y ser literalmente millares de veces más brillante que la otra. ¿Y cómo se mide la distancia de las estrellas? La respuesta es con gran dificultad. Es por ello que nadie consiguió hacerlo hasta mediados del siglo pasado. Al menos la idea en que se basa es bastante simple. Se basa en el hecho de que cuando miras un objeto cercano desde dos puntos distintos, parece que se mueva delante de un fondo distante. Para que se hagan una idea de lo que quiero decir, apaguemos estas luces. Imaginémonos que mi linterna es una estrella cercana. Las luces que se ven detrás son las de un pueblo distante. Son como las estrellas distantes que se ven en el cielo. Ahora me voy a quedar completamente quieta, pero lo que verán es mi antorcha, nuestra estrella cercana, vista desde dos ángulos distintos mientras la cámara se traslada de una posición a otra.
Y a medida que la cámara se mueve, pueden ver la estrella que se mueve y en el fondo estrellas más brillantes que están completamente fijas. Este es el principio a través del cual los astrónomos miden la distancia de las estrellas, pero su punto de mira en movimiento corresponde a la traslación de la Tierra cuando se mueve alrededor del Sol a lo largo de la órbita terrestre. Pero incluso con una órbita grande como la de la Tierra, mide 299 millones de kilómetros de un extremo a otro. El movimiento de las estrellas, incluso de las más cercanas, es tan pequeño que son necesarios telescopios muy grandes para poderlo captar. Usando esta técnica, los astrónomos han podido descubrir que incluso la estrella más cercana a nuestro sistema solar, la triple constelación Alfa Centauro, está a 40 millones de kilómetros de distancia. Y les gustará saber que los astrónomos tampoco son capaces de trabajar con estas cifras tan elevadas. Por lo tanto, se han inventado una especie de taquigrafía para describirlas. Miden las distancias de las estrellas no en kilómetros o millas, sino en lo que tarda su luz en llegar hasta nosotros. Pero primero hay que conocer la velocidad de la luz. En 1920, el físico Albert Michelson consiguió medir la velocidad de la luz con una gran precisión en el monte Wilson, por encima de Los Ángeles. Hizo rebotar un rayo de luz en otra montaña, a 35 kilómetros de distancia, y comparó el tiempo de su viaje de ida y vuelta con la velocidad de la rotación de un espejo. Descubrió que la luz viaja a más de 299.000 kilómetros por segundo, el límite de velocidad del universo. El haz de luz de Michelson tardó menos de una milésima de segundo en hacer el viaje de ida y vuelta de 70 kilómetros. La luz tarda solo 1 segundo y cuarto en llegar desde la Luna, a una distancia de la Tierra de 406.000 kilómetros. Desde el Sol, nuestra estrella más cercana tarda 8,3 minutos. Por lo tanto, no vemos el Sol tal como es ahora, sino como era 8 minutos antes. Júpiter está a una distancia de 30 minutos luz y el límite del sistema solar está a 5 horas luz. Pero estas distancias de dentro de nuestro sistema solar no son nada comparadas con las distancias de las estrellas. Incluso desde la constelación Alfa Centauro, la luz tarda 4 años en llegar hasta nosotros. Pero al menos es más fácil decir que está a 4 años luz que a 40 millones de kilómetros. Un año luz es una distancia, 10 millones de kilómetros, la distancia que la luz recorre en un año. Muchas estrellas están a cientos o incluso a miles de años luz. Y el objeto más remoto visible sin un telescopio, una ciudad estelar más allá de la Vía Láctea, llamada la galaxia de Andrómeda, está a 2.250.000 años luz. A estas distancias increíbles, las estrellas solo parecen puntos de luz. Incluso las estrellas más próximas son solo puntos. En esta foto, las estrellas más brillantes parecen más grandes, pero esto no es un indicio de su tamaño real, es solo un efecto fotográfico. Todos los telescopios de la Tierra reflejan una estrella como un punto de luz. Entonces, ¿cómo podemos medir el tamaño real de una estrella? La respuesta es con un poco de pensamiento lateral. Dentro de este cobertizo anónimo de Sydney hay un aparato increíblemente sensible. Se llama interferómetro y realmente funciona lateralmente. Detecta los rayos de luz desde 2 lados opuestos de una gran estrella. Estos rayos actúan el uno sobre el otro de una forma que revela la medida real de una estrella. Este aparato, aparentemente simple, fue inventado por los astrónomos John Davis y Hanbury Brown. En un gran telescopio, por ejemplo, podrías mirar una estrella y si el telescopio fuera lo suficientemente grande, podrías obtener una imagen de la estrella que demostraría su tamaño angular, pero necesitarías un telescopio demasiado grande para hacerlo. Para medir una estrella como Sirius, por ejemplo, necesitarías un telescopio de unos 9 metros de diámetro como mínimo, y evidentemente no se puede hacer. Por lo tanto, en vez de construir un gran espejo, coges 2 pequeños trozos de cristal. Los separas y comparas la luz que se capta en esos 2 trozos de cristal, lo que evita tener que construir el gran telescopio. Con su interferómetro, Hanbury Brown y John Davis han medido estrellas que son de 3 a 100 veces más grandes que nuestro Sol. Han descubierto que algunas estrellas son tan grandes que podrían tragarse todo nuestro sistema solar.
Es muy importante la formación de las estrellas del universo y para llegar a entender a las estrellas, que son cómo están estructuradas en realidad y cómo han evolucionado con el tiempo, tenemos que hacer mediciones de su tamaño físico, de las masas implicadas, del volumen total de producción de energía, porque esto está relacionado con los procesos nucleares que tienen lugar dentro y la clase de medición que nosotros proponemos, en realidad midiendo el tamaño, medimos el tamaño angular. Cuando relacionas estas mediciones hechas con telescopios convencionales, mediciones de la cantidad de energía recibida, de las velocidades de rotación, etcétera, cuando vinculas todas estas distintas informaciones, entonces obtienes el tamaño físico, obtienes las masas de las estrellas, obtienes las temperaturas superficiales y obtienes el volumen total de energía. La luz de las estrellas nos dice muchas cosas. La temperatura de una estrella, su distancia, su brillo, incluso su tamaño. Y ahora, además, somos capaces de saber de qué está compuesta una estrella. Y muy escondida en la luz de la estrella está el mensaje fundamental para los astrónomos: el espectro de una estrella. Y un espectro es un patrón de luz. Escondidas en este patrón están las claves de la composición de una estrella, porque cada longitud de onda del espectro es una marca de un gas concreto dentro de la estrella. Igual que un músico reconocería las notas tocando el acorde del si mayor, por ejemplo, yo u otro astrónomo podemos saber mirando este espectro que la estrella contiene nitrógeno, helio y, aquí abajo, oxígeno. En realidad, cada espectro de una estrella es tan individual como una huella digital. Este espectro concreto es el resultado final de la captación de la luz de una estrella a través de un telescopio, extendiéndola después con un espectógrafo, canalizándola a través de un ordenador y finalmente traspasándola a este monitor de televisión en la sala de control del telescopio. Es aquí donde confortablemente un astrónomo puede observar la composición del espectro de cualquier estrella a medida que los datos del telescopio empiezan a llegar durante la noche. Pero esto es solo el principio, porque por cada noche que un astrónomo como Max Pettini se pasa en el telescopio, se pasará como mínimo un mes en la oficina analizando las observaciones que cuidadosamente ha almacenado en un disco de ordenador. Estos dos espectros revelan cómo han cambiado las estrellas desde el nacimiento del universo. Y el espectro inferior es la misma parte del espectro, pero es el espectro de una estrella vieja. Es lo que llamamos una enana blanca, una estrella vieja, y los astrónomos pueden deducir una gran cantidad de información comparando estos dos espectros. Por ejemplo, como puedes ver, la estrella joven normal de arriba tiene diversas líneas de absorción, y en realidad cada una de estas líneas de absorción se presenta en una longitud de onda muy concreta, y es esta longitud de onda la que nos permite identificarla como la marca de unos elementos concretos. La característica más acusada es una línea de hidrógeno. En la enana blanca, la estrella vieja, que está en el final de su evolución, de su vida, podemos ver pocas cosas más aparte de la línea de hidrógeno. Y la razón de que sea así es que cuando la vieja estrella se formó hace mucho, mucho tiempo, el hidrógeno era casi lo único que había antes en la galaxia para que la estrella pudiera formarse. Y solo después de esto, solo más tarde, se fabricaron los elementos de los cuales estamos constituidos, como hierro y titanio, en la galaxia. El trabajo de Max Pettini en la química de las estrellas confirma el patrón que ha ido surgiendo. Como nuestro Sol, cada estrella es individual. Cada una tiene su propio carácter. Entre estos millares de estrellas hay millares de personalidades. El trabajo de un astrónomo es interpretar toda esta desconcertante variedad. Pero en su esencia, las estrellas no son tan distintas como parece. Simplemente cambian a medida que van viviendo. Y hemos podido descubrir que las estrellas tienen vidas muy largas a través del mensaje que se esconde en su luz. En realidad, observar las estrellas es un poco como estar en un bosque de árboles. Un extraterrestre que visitara este bosque vería toda clase de árboles. Árboles grandes, árboles pequeños y árboles caídos.
Sin tener que pensar mucho, sería capaz de deducir que lo que está viendo son distintas etapas de la vida de una especie concreta de árbol, y sin haber visto nunca crecer un árbol, podría deducir el ciclo vital de un árbol. No hay un mensaje esotérico solo para los astrónomos. Interpretando el mensaje de las estrellas distantes, podemos comprender más cosas sobre nuestra propia estrella, el Sol, la estrella de la cual dependen nuestras vidas. Por todo el mundo encontramos diferentes templos solares. Misteriosos monolitos como estos de Stonehenge se remontan a miles de años atrás, cuando la gente dependía totalmente de los movimientos del Sol. Con estas piedras podían seguir el movimiento del Sol a lo largo del año y predecir la llegada de la vivificante primavera. No es de extrañar que el Sol haya sido siempre adorado como el más poderoso de los dioses. Nos da calor, nos da comida y nos da vida. No hay duda de que la adoración del Sol está muy grabada en nuestra mente, a pesar de que hoy solemos postrarnos más en las playas que en el suelo de los templos. Sin embargo, en una época de penurias como en la que vivimos, adoramos al Sol por otro motivo, como una fuente gratuita e ilimitada de energía. Actualmente, casi todo es con energía solar. Electricidad por energía solar, casas con energía solar, coches impulsados por energía solar. Y la mayoría de la gente de hoy en día tiene una calculadora solar cuya energía depende de una serie de células solares que están justo aquí. Lo que solemos olvidar es que casi toda la energía que utilizamos en la Tierra es energía solar. El viento y las olas están impulsados por el Sol que calienta la atmósfera terrestre, e incluso los combustibles fósiles que quemamos son energía solar almacenada en un pasado lejano. Millones de años atrás, cuando el clima de la Tierra era más cálido, enormes selvas húmedas como esta florecían por todo el mundo. Los árboles y las plantas dependían de la energía solar, convertían la luz del sol en energía para crecer. Después de morir, la vegetación en descomposición quedaba enterrada y gradualmente petrificada, transformándose en filones de energía almacenada. Actualmente extraemos esta luz del sol primordial en forma de carbón y petróleo. Aún más importante es el hecho que nosotros también dependemos de la energía solar. Pensándolo bien, si no fuera por el sol, plantas como estas del bosque no podrían crecer. Y si las plantas no pudieran crecer, los pájaros y los animales no encontrarían nada para comer. Y si los árboles y los pájaros y los animales y las plantas no sobrevivieran, ¿qué nos pasaría a nosotros? La vida en este planeta existe desde hace casi 4 billones de años, y durante este periodo todas las formas de vida han desarrollado un equilibrio ecológico increíblemente complejo. Este equilibrio asegura que ninguna especie sea más dominante que las demás, y finalmente las aniquile, ya que esto llevaría a su propia muerte. Pero este equilibrio depende críticamente de la constancia del Sol. Si el volumen de producción de energía del Sol cambiase, toda esta armonía desaparecería. Como mucho, unas pocas especies se podrían adaptar a las nuevas condiciones para sobrevivir, y nosotros no necesariamente estaríamos entre ellas. En el peor de los casos, la Tierra se quemaría o se congelaría, y todas las formas de vida desaparecerían totalmente. Por lo tanto, a pesar de que nosotros no podemos hacer mucho, saber qué es lo que controla la energía del Sol, qué es en realidad lo que da energía a nuestra estrella local, va más allá del interés puramente académico. En el siglo pasado, los astrónomos consiguieron tomar la temperatura del Sol por primera vez y calcularon que era de 6.000 grados Celsius. Aventuraron algunas propuestas de cuál podía ser su fuente de energía. Sugirieron el carbón, porque en aquella época era el combustible natural más potente conocido. Pero pronto se dieron cuenta de que, aunque todo el Sol estuviera compuesto por carbón, se consumiría en solo 6.000 años.
Otra sugerencia fue que el Sol se alimentaba de una lluvia continua de meteoritos que bombardeaban su superficie, pero evidentemente no hay suficientes meteoritos en el cielo. Después, todos coincidieron en la idea de que el Sol se encogía y el efecto de la compresión podía mantenerlo caliente durante millones de años. Pero no hay que temer que el Sol se vaya a agotar. Se alimenta de una energía mucho más impresionante: el poder del átomo. Esta es la forma bastante primitiva en la cual hemos conseguido desencadenar la energía del átomo, fraccionando los grandes y pesados átomos como los del uranio. Actualmente, la destrucción del átomo sigue siendo la única forma que tenemos de generar nuestra energía solar. Pero este proceso de fisión nuclear es sucio. Deja atrás una peligrosa basura radioactiva. El Sol tiene una forma mucho más limpia y eficiente de controlar el poder del átomo, uniendo átomos en vez de dividirlos. Aquí, en el proyecto JET en Oxfordshire, los físicos trabajan duro para intentar duplicar los procesos que tienen lugar en el Sol desde hace 5 millones de años. Dentro de esta increíble máquina, los científicos experimentan con la energía de la fusión. Lo que intentan hacer es unir átomos de hidrógeno, que es el elemento más simple del universo. Durante solo unos segundos, el gas puede alcanzar temperaturas de literalmente millones de grados, pero no obstante, todavía no hemos conseguido la fusión en la Tierra. Algún día, en el futuro, los descendientes de JET nos podrán proporcionar una energía casi ilimitada. Por mucha energía que produzcamos, siempre será bastante insignificante comparada con la energía del Sol, que convierte 4 millones de toneladas de sí mismo en energía cada segundo. Nuestro Sol es una bola de hidrógeno tan enorme que cabrían 1 millón de tierras dentro. Su reactor nuclear está enterrado muy adentro, justo en el centro del Sol. Solo allí hay un gas lo suficientemente denso y caliente a 14 millones de grados para sostener la fusión nuclear. La energía de estas reacciones tiene entonces un camino muy largo por recorrer antes de poder salir. Se origina como una explosión de abrasadoras radiaciones gamma, y en su camino hacia la superficie, los rayos gamma sufren infinitas colisiones con los gases solares y gradualmente pierden su energía. Y 500 000 de años después han perdido tanta energía que emergen de la superficie en forma de luz y calor. No obstante, la superficie del Sol es una visión estremecedora. Grandes columnas de gas suben y bajan como burbujas en un caldero hirviendo. Esta increíble filmación se realizó aquí, en el Observatorio Solar Especial del lago Big Bear, en las montañas de California. Este observatorio está justo en el centro del lago, pero no por razones escénicas. El lago, incluso cuando está congelado, mantiene la temperatura estable, y esto suaviza la corriente de aire que pasa por encima de la cúpula. Y eso significa que los astrónomos que están dentro pueden hacer las fotografías más claras posibles de la superficie de nuestro Sol. El telescopio solar de Big Bear sigue el recorrido del Sol a través del cielo con gran precisión. Los cielos, sin nubes de California, combinados con el agua circundante, producen unas fotografías perfectas. Las cámaras fotográficas disparan cada pocos segundos y mantienen un registro constante de la siempre cambiante superficie del Sol hora tras hora. Nunca podremos estudiar con tanto detalle ninguna otra estrella del universo. Se necesita un telescopio complejo para obtener fotografías de buena calidad, pero si solo se quieren ver los cambios básicos del Sol, se puede hacer con una facilidad sorprendente. La manera más segura de mirar el Sol es proyectando su potente luz a través de una lente en un trozo de papel blanco. Y entonces vemos todo el disco del Sol proyectado en nuestro campo de visión. Su contorno es indefinido, pero en realidad esto no lo provoca la ebullición y la agitación del Sol. Es simplemente un efecto de la atmósfera superior que se mueve delante del Sol, haciendo que parezca que tiemble. Pero hay puntos de la superficie del Sol en los que el burbujeo natural se interrumpe como si lo retuviera alguna fuerza especial. Y allí es donde se enfría desde los 6000 grados Celsius de toda la superficie solar a solo unos 4500 grados.
Y como resultado de este enfriamiento, la superficie del Sol se oscurece. Y podemos ver dónde ha sucedido esto en esta imagen, justo aquí. 2 aquí y 3 aquí. Estos puntos se llaman manchas solares. Pueden parecer insignificantes en esta escala del Sol, pero esto les demostrará lo grande que es el Sol. Por ejemplo, estas manchas que están justo en el contorno solar, toda esta área, cubre una región que sería unas 10 veces el tamaño de la Tierra. Y esto es solo para empezar. Cuando utilizamos un telescopio de un tamaño parecido al del que está encima de mí, se pueden observar las manchas con detalle. Si las observamos solo durante unas horas, parece que no cambian. Pero con una película muy sensible te das cuenta de cómo se mueven las manchas. Los astrónomos descubrieron que el movimiento lo provoca el Sol, que rota sobre su eje cada 25 días. Las manchas solares pueden aumentar o disminuir y a veces separarse o unirse. La mayor parte de las manchas solo duran unos días, pero algunas han durado varias semanas. Andy Cameron, mientras tanto, está ocupado en Gran Bretaña, en el Royal Greenwich Observatory de Sussex, observando y dibujando manchas solares. Sus manchas solares no están en el Sol, sino en una estrella lejana. Otras estrellas también tienen manchas, y este es un primer intento de reconstruir una imagen de la superficie de otra estrella que también tiene manchas. La imagen se obtuvo utilizando un método que es muy similar a la tomografía médica. Utilizamos la información de los cambios del nivel de luz de la estrella a medida que las manchas se dirigen hacia el extremo y después recorren la superficie, para reconstruir las posiciones y el brillo superficial de las manchas de la estrella. Y aquí se puede ver esta distribución de manchas. Las medidas de estas manchas son varias veces más grandes que las de las manchas solares más voluminosas. La mancha solar más grande, a medida que atraviesa el disco solar, quizá provoca una disminución de la luz total del Sol de una fracción del 100%. En cambio, cuando estas manchas tan grandes están en la superficie de esta estrella, la luz es un 10% más tenue que cuando las manchas desaparecen totalmente de nuestra vista. En nuestro Sol, el número de manchas aumenta o disminuye en un periodo de unos 11 años, tal como se puede ver en este registro del número de manchas de los últimos siglos. En los puntos más bajos, el Sol puede estar completamente libre de manchas, mientras en los puntos más álgidos siempre hay uno o dos grupos. En este siglo ha habido puntos álgidos en 1960 y 1980 y habrá otro a principios de los 90. ¿Pero qué tiene que ver el vino en todo esto? Bien, parece ser que hay una relación entre las manchas solares y nuestro clima, y algunas personas creen que las mejores cosechas se obtienen cuando las manchas del Sol están en su punto álgido. El razonamiento se basa en que cuando el Sol tiene manchas, el tiempo es más cálido y las uvas son más maduras y el vino mejor. En realidad, parece ser que hay algo de cierto en esto. Se ha demostrado, por ejemplo, que cuando se hacen más puntos jugando al cricket es cuando hay más manchas en el Sol, y al mismo tiempo los productores de frambuesas escoceses hacen las mejores cosechas cuando el Sol tiene manchas. Todo esto es debido al clima. Por otra parte, un Sol sin manchas puede comportar un tiempo frío. Hubo un periodo muy peculiar a finales del siglo XVII en el que el Sol estuvo sin manchas durante muchos años. Hizo tanto frío en Inglaterra que el Támesis se congeló completamente y se hacían mercados encima del hielo. ¿Realmente hay una relación? Todo depende del caso que hagamos a las estadísticas. Dejando de lado que las manchas solares tengan o no tengan efecto sobre el clima, no hay duda de que su influencia va mucho más allá de la superficie del Sol. Encima de las manchas solares, a menudo encontramos grandes nubes incandescentes llamadas prominencias. En realidad, las manchas solares y las prominencias están íntimamente relacionadas. Ambas son manifestaciones del gran magnetismo del Sol. Grandes rizos magnéticos surgen de la superficie del Sol hacia la atmósfera circundante. Las prominencias fluyen por las líneas del campo magnético.
Si alguna vez se tocan dos rizos magnéticos distintos, tiene lugar un cortocircuito. El resultado es una explosión gigantesca, una erupción solar que es millones de veces más potente que cualquiera de nuestras bombas nucleares. Los efectos de estas erupciones se pueden sentir desde mucho más allá del Sol. Durante la última guerra, nuestras defensas vitales de radar fueron interferidas por un sonido radiofónico. Al principio, pensamos que los alemanes tenían un arma secreta, pero la fuente de la interferencia parecía estar constantemente en movimiento. Se asignó un hombre para encontrar el auténtico culpable. Bien, reunimos todos los informes, me los enviaron todos, y muchos registraban la orientación, la dirección de la interferencia, y esta se movía a lo largo del día y correspondía a la dirección del Sol, y dos estaciones también consiguieron registrar una especie de elevación, y algunos informes no se correspondían con esta idea, pero a mí me pareció que era obvio. Solo tenían lugar durante el día, siguiendo el Sol, y tenía que ser una radiación proveniente directamente del Sol. Entonces llamé al Royal Observatory y me dijeron que había una gran mancha solar. Y como la mancha solar es una criatura muy intranquila, con altos campos magnéticos y muchas partículas con electrones y protones que surgen a distintas velocidades, algunos a miles de kilómetros, algunos a velocidades más elevadas, y rayos cósmicos y partículas, pensé que bien, ¿por qué no podría ser el origen de una emisión radiofónica? Y me pareció una conclusión muy natural. Eagle, we got you now. It's looking good, over. Roger, copy. Roger, you're a go. A mitad de la era espacial sabemos que Stanley Heath tenía razón. Partículas muy cargadas fluyen al lado de la Tierra y la Luna siempre que haya actividad de manchas solares. Durante el programa americano de aterrizaje lunar Apolo, estas partículas del Sol se tuvieron muy en cuenta porque no se limitan a interferir los radares y las radios. También pueden ser peligrosas para los seres humanos. Un astronauta, como este amigo mío, corre un alto riesgo porque no tiene protección ni atmósfera que le proteja de las veloces partículas que se liberan cuando hay una explosión en el Sol. Y en los diversos proyectos espaciales que se preparan, como la construcción de nuevas estaciones espaciales e incluso en la posibilidad de un retorno a la Luna, este es un aspecto de la seguridad de la tripulación en el cual no podemos correr ningún riesgo. Afortunadamente, el diseño de los trajes espaciales es muy sofisticado. Este está formado por unas 17 capas de tejido y metal entrelazados y es poco probable que nada que proceda del Sol pueda penetrar esto. Mientras tanto, en la Tierra, ustedes y yo no nos podemos quejar de las erupciones solares, excepto cuando interfieren en nuestros programas de televisión y radio favoritos. Pero las erupciones solares tienen sus compensaciones, y la visión de una aurora es una de ellas. Estas son las luces del norte, la aurora boreal. Se ven mejor cerca de los polos. Estas se filmaron en la base de investigación del norte de Alaska. Estas cortinas fantasmales y parpadeantes que vemos moviéndose a su velocidad real están provocadas por partículas cargadas llamadas electrones que se originaron en las erupciones solares. Los electrones viajan hasta la Tierra en lo que se conoce como el viento solar. En los polos, el campo magnético de la Tierra los canaliza hacia abajo y se estrellan contra la atmósfera superior creando luz. Cuando un electrón choca contra una molécula de oxígeno, se emite una luz verde, y si choca contra el nitrógeno, el resultado es una luz roja. La fuerza del viento solar depende de lo tempestuoso que esté el Sol y de las manchas solares que tenga. Puede ser una brisa suave o un violento vendaval.
Las sondas espaciales han revelado que el viento solar va más allá de la Tierra y afecta todo nuestro sistema solar. Una de las mejores formas de ver el origen del viento solar es cuando hay un eclipse total. Cuando la Luna se interpone y cubre todo el deslumbrante brillo de gran parte del disco solar. Entonces, la corona solar se pone de relieve, un halo perlino que se diluye en el espacio. Este vídeo, rodado a una velocidad normal, fue registrado en 1988 durante el eclipse total en Sumatra, Indonesia. La corona es distorsionada e irregular debido al complejo campo magnético del Sol. Durante este eclipse incluso fue posible ver prominencias. La mejor está en la posición de las 11. Pero la visión es muy breve, antes de que la Luna vuelva a retirarse. De principio a fin, este eclipse total solo duró 2 minutos. Evidentemente, la mejor manera de no perder de vista lo que hacen el Sol y su atmósfera es desde el espacio. No hay aire que se interponga y se puede ver el Sol recortado contra un cielo permanentemente negro. Los astronautas de la Estación Espacial Skylab utilizaron un telescopio de rayos X especial para fotografiar la atmósfera incandescente de nuestro Sol cada día, a medida que rotaba, observando sus sistemas climáticos siempre cambiantes. Esta película representa 2 meses de la vida de nuestra estrella local. Ahora también es posible mantener una vigilancia constante día tras día y por control remoto del clima del Sol. Esto se hace con el satélite SolarMax, famoso después de su dramático rescate por parte de los astronautas. A pesar de que al final el SolarMax se quemó en la atmósfera, sus descubrimientos sobrevivieron. Creando un eclipse artificial con un pequeño disco delante de la cámara, SolarMax reveló la extensión real de la corona y descubrió las tormentas cuando empezaban a formarse por encima del Sol. Pero otras estrellas ponen en ridículo los berrinches de nuestro Sol. Sus fluctuaciones son tan grandes que la vida sería imposible en ningún planeta que diera vueltas alrededor de ellas. Incluso parece que algunas estrellas sufren cambios que tienen lugar a lo largo de cientos o miles de años. Si otras estrellas sufren variaciones a largo plazo, ¿qué pasa con el Sol, nuestra estrella local? Telescopios como este en el observatorio del lago Big Bear controlan la superficie solar día tras día. Pero lo que buscan está debajo de la superficie. No buscan fluctuaciones periódicas a largo plazo. Si se quiere medir el auténtico latido del corazón del Sol, hay que utilizar un telescopio distinto, uno que está enterrado a 1,5 kilómetros debajo de la Tierra. En el fondo de una mina de oro de Dakota, los físicos usan un depósito de fluido de limpieza para controlar las reacciones del corazón del Sol. Protegido bajo la Tierra de todas las demás partículas y radiaciones, puede capturar unas partículas altamente penetrantes llamadas neutrinos, que surgen directamente de las reacciones que tienen lugar en la central eléctrica del Sol. El número de neutrinos capturados indica a qué velocidad se suceden las reacciones. Cuantos más neutrinos, más rápidas son las reacciones y más caliente está el corazón del Sol. Los físicos teóricos habían predecido que tenían que capturar un neutrino solar por día. Pero, contrariamente a lo que se creía, el depósito solo recogió un neutrino cada 3 días. Parecía que algo fallaba en el Sol. La energía del Sol tarda 500.000 de años en ascender a la superficie desde el centro. ¿Significa esto que el actual bajo promedio de neutrinos nos podría estar indicando que dentro de 500.000 de años el volumen de producción de luz y calor del Sol se podría reducir? En este caso, nuestros descendientes morirían por congelación. La experiencia nos dice que esto no sucederá. El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia de nuestro planeta, pero estos cambios nunca han sido tan acusados como para que la vida desaparezca. Por muchos cambios que haya sufrido el Sol, nunca han afectado a nuestro planeta. Por lo tanto, pensándolo bien, hemos tenido mucha suerte con nuestra estrella local. Nos ha servido fielmente durante 5 billones de años y continuará sirviéndonos durante 5 billones de años más.
Pero algún día tendrá lugar un cambio que la Tierra no podrá soportar. Y ese será el fin de nuestro Sol. Y el fin de nuestro Sol también significará el fin de la Tierra. Pero esperemos que no signifique nuestro fin, porque para entonces, dentro de 5 billones de años, nuestros descendientes serán capaces de abandonar este planeta en busca de otro hogar en nuestra ciudad estelar. Y quizás, en un futuro muy, muy lejano, nuestros descendientes mirarán el cielo de otro planeta, calentados por los rayos de otro sol.